Buenos días, gracias por acompañarnos. Con Paolo Gas les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Un programa sobre ciencia y COVID que transmite La Mula. Hoy Chile está votando un plebiscito y por las imágenes que hemos podido ver en la televisión, en los canales chilenos, lo está haciendo de manera masiva. La semana pasada, y en plena pandemia, la pandemia tampoco impidió que en Bolivia se realizaran elecciones presidenciales, unas elecciones presidenciales que dieron un triunfo rotundo al candidato del MAS, Luis Arce. Con mascarillas y llevando sus propios lapiceros, los chilenos hoy deciden optar si quieren o no reemplazar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Esta votación ha sido un intento por encauzar el estallido social de hace un año, de octubre del año pasado, cuando los chilenos se volcaron a las calles para reclamar un país más justo. Hoy nos acompaña desde Santiago de Chile Alejandro Tapia. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Josefina y Paola? Un Hola. gusto. Igualmente, Alejandro es editor de Mundo, la sección internacional del diario La Tercera, y con él vamos a conversar sobre este plebiscito, los resultados y qué puede implicar para el futuro de nuestro país y vecino. También estará con nosotros Valerie Paz Soldán, ella es doctora en salud pública, investigadora de enfermedades infecciosas con la Universidad Cayetano Heredia. Con ella vamos a conversar sobre estas últimas decisiones del gobierno en la lucha contra el coronavirus. Y luego vamos a entrevistar a María Laura Vélez, quien junto con Martín Molina hacen una propuesta de títeres de manera virtual, se llama Con Ojos de Girasol, la manera como los niños están viendo la pandemia y cómo enfrentarla. Vamos primero ahora entonces a lo que está pasando en Chile. Pau. ¿Qué tal? Alejandro, la primera pregunta es, digamos, hace un año hubo la marcha más grande que se recuerde en las calles de Santiago, pidiendo cambios, pidiendo el plebiscito, y quisiera saber si esa marcha tan masiva se va a expresar o se está expresando este domingo de votación en pandemia y en un país que, a diferencia de Perú, tiene el voto voluntario. ¿Cómo ves cómo está el clima hoy día en Chile? Sí, como bien dices tú, el plebiscito que se está desarrollando hoy acá en Chile es el resultado más tangible de lo que acá se conoce como el estallido social de octubre del año pasado. Es una consecuencia directa de esas movilizaciones muy masivas que hubo en el mes de octubre y también en noviembre, porque hay que recordar que el acuerdo, digamos, para que este plebiscito se llevara a cabo ocurrió prácticamente un mes después del estallido social que cumplió un año hace poquito, el domingo 18 de octubre. Hasta esta hora, al menos lo que uno puede visualizar es que hay muchísima gente votando, pese, digamos, a que estamos en pandemia, en plena pandemia. Al menos hasta ahora eso no ha sido ningún tipo de impedimento para que chilenos y chilenas acudan a las urnas con todas, digamos, las precauciones del caso, con mascarilla y en lo posible, digamos, distanciamiento social, aunque a esta hora que acá son la 1 ya de la tarde, que es la hora donde suelen votar más los chilenos, el distanciamiento social es prácticamente imposible de mantener por las largas filas que hay en este momento, como bien están mostrando las imágenes. Sí se está respetando, digamos, el aforo permitido ya en el centro de votación, que son 2 personas, dos electores, más los 5 vocales, que son las personas a cargo de recibir y anotar los votos, de registrar las personas que votan, junto con los apoderados de mesa, que son una suerte de supervisores. Pero hasta ahora la participación ha sido bastante importante, hay que ver durante la jornada cómo termina. Por esta ocasión y debido a la pandemia son 12 horas, que es algo especial, inédito en Chile, son 12 horas de votación. También por primera vez hay que acudir a votar, uno tiene que llevar el lápiz, se pidió que se llevara un lápiz pasta de color azul, y otras medidas como digamos las más evidentes, las más obvias son llevar mascarilla. En Chile, como bien tú decías, Paola, el voto ahora es voluntario,
por lo tanto es más imposible medir cuánta gente realmente, digamos, acude a votar hoy. El presidente Piñera, que votó muy temprano en la mañana, alrededor de las 8:30, dijo que esperaba que la votación de hoy fuera al menos superior a la última elección de alcaldes que hubo acá, y esa elección estuvo en torno al 35%. Con el voto automático no necesariamente vota más gente acá en Chile. Y en la última elección presidencial votó en la segunda vuelta el 49%. Que no es mucho tampoco, o sea, es la mitad. Por eso se habla, digamos, de que gane el apruebo o gane el rechazo, sea, digamos, con una participación alta de la población. ¿Y qué es lo que se espera, Alejandro, el apruebo o el rechazo, según las últimas encuestas que han podido ser publicadas? Sí, mira, todas las encuestas y en general la percepción que hay es que el apruebo debería imponerse sin mayor, digamos, contrapeso. Ahora no se sabe bien la distancia porque, como yo decía antes, el voto es voluntario, entonces es imposible dimensionar aquello. Han habido, digamos, en los últimos años sorpresas en las elecciones de Estados Unidos, en que ganó Trump, sorpresas con el Brexit y sorpresas también en el plebiscito de salida que hubo por los acuerdos de paz en Colombia, claro. Pero en este caso acá parece muy poco probable, digamos, que el rechazo tenga alguna opción, por lo que básicamente todo el mundo, incluso las propias autoridades, dan por descontado de que el apruebo termine imponiéndose al final de la jornada. Ahora hay que decir que las personas que votan apruebo, que marcan apruebo en el voto, tienen que también marcar dos opciones, que son la convención mixta constituyente o constitucional y la convención constitucional. La primera opción, la mixta, es que la asamblea constituyente futura esté constituida por mitad parlamentarios y mitad por constituyentes electos directamente. En cambio, la segunda opción, la convención constitucional, es que la asamblea constituyente esté constituida exclusivamente por individuos electos en una elección que se realizaría en abril del próximo año. Y paritaria sería, si es esa la opción que gana. Mitad hombres, mitad mujeres. El detalle de cómo va a ser todo eso no está todavía muy claro. Lo que sí está claro es que la elección de los constituyentes, en caso de que gane la prueba, sería en abril y que todo el proceso comience a fines del próximo año. Esto es importante mencionarlo porque esto va a coincidir con la campaña presidencial. Nosotros tenemos elecciones acá en Chile a fines del próximo año, entonces probablemente todo este proceso constituyente va a coincidir con la campaña presidencial e incluso podría terminar todo este proceso después de que asuma el próximo presidente, porque la constituyente tiene la posibilidad de prorrogar todo el proceso 12 meses más. Entonces Chile va a estar inmiscuido en un proceso constituyente de aquí a los próximos meses y eso va a coincidir, digamos, con el fin del gobierno de Piñera, que es en marzo del 2022. Una de las cosas que ha estado presente y que se temía el día de hoy, y de hecho se temía en la marcha de la semana pasada, es la violencia, ¿no? Muchos políticos, muchos medios asusan la violencia o hablan de la violencia como un disruptor, como que ha podido pasar y que se temía, incluso el presidente Piñera hoy día habló de la violencia que podría teñir las elecciones. Las imágenes que estamos viendo, destierran completamente la violencia, un actor más. ¿Cómo has visto en estas horas de votación el tema de la violencia? Siendo la 1:10 p.m, hasta ahora no hay ningún hecho de violencia en ninguna parte de Chile. Se ha llevado todo a cabo con mucha tranquilidad. Hay muchas personas que han votado y han manifestado su emoción, digamos, al momento de sufragar, porque acá en Chile el trasfondo, digamos, y la última vez que se había hecho un plebiscito de este tipo fue el 88, con el sí y el no a Pinochet. Entonces, el paralelo más reciente entre esta consulta, la anterior, es el plebiscito del sí y el no del año 88, que posibilitó 2 años después el regreso a la democracia acá en Chile. Hasta esta hora no hay ningún reporte de
violencia. En sus reportes preliminares también el Ministerio de Defensa ha dicho que todo está transcurriendo con mucha tranquilidad, con paz, pero esto no significa, digamos, que en horas de la tarde, cuando ya se sepa el resultado, alguna eventual manifestación pueda derivar en algún hecho de violencia, pero eso es imposible de predecir, imposible saber. Pero al menos el ánimo con que está la mayoría es acudir hoy a votar de manera pacífica por una de las dos opciones, ya sea el apruebo o ya sea el rechazo. Ahora, Alejandro, sí, estamos viendo las imágenes, se ve Sí, Josefina. todo pacífico, ¿no? Sí. Si gana el rechazo a la Constitución de Pinochet, sería el rechazo a una herencia de una dictadura. Pero además, ¿qué significaría en términos de lo que era esta Constitución en el llamado modelo económico? Sí, bueno, de ganar el rechazo se va a mantener la Constitución que se hizo durante el régimen de Pinochet en el año 80. Si gana la votación para cambiar la Constitución. Bueno, claro, esta Constitución que se heredó, digamos, del gobierno de Pinochet del año 80, ha sufrido bastantes modificaciones en los gobiernos especialmente durante el gobierno del presidente Lagos. Tiene una serie de modificaciones y una actualización importante. Si es que gana el apruebo, esa Constitución se enterraría de alguna manera y se daría paso a un proceso constituyente que tiene como objetivo único redactar una nueva Constitución. Si es que esa nueva Constitución se parte con una hoja en blanco, se parte de cero, no, eso todavía también está en veremos, también hay una incógnita sobre eso. Y que se va a ir despejando, digamos, en los próximos días una vez de que triunfe la opción apruebo, según la mayoría de las encuestas y según la percepción general que hay acá en Chile. Pero sí, a nivel simbólico quedaría, digamos, enterrada esa Constitución y se construiría una Constitución en democracia y mucho más representativa donde estén todos los sectores, digamos, incluidos. Y que busque también lo que demandaban las manifestaciones, un país más equitativo. ¿Cómo? Sí, mira, antes del estallido habían varias manifestaciones, o uno de los reclamos era una nueva constitución, así como los chilenos han reclamado por un sistema más justo y más equitativo en cuanto a la reforma a las pensiones. Sí se pedía, digamos, una nueva constitución, pero ojo que en el estallido en sí, en el estallido de octubre, no necesariamente la Constitución era el principal reclamo. El principal reclamo de los chilenos básicamente es que hay un cambio de sistema y una mejora total en salud, educación y pensiones. Esos son los tres temas, digamos, los ejes. Y claro, el acuerdo, digamos, que sostuvo el oficialismo con la oposición fue encontrar esta salida, digamos, para el cambio de constitución, pero que no necesariamente es el primer reclamo. Sí se hace necesario, según la mayoría, un cambio en la Constitución. Sí se hace necesario, digamos, partir conversando sobre cuál es el Chile que se va a construir a partir de ahora, y eso es lo que está en juego hoy. ¿Qué tipo de país queremos construir a partir de este plebiscito que todos esperan que sea masivo y representativo? Por eso es importante, digamos, la representación que va a tener, más allá de si gana el apruebo o el rechazo. Claro, pero Chile, digamos, en los últimos 20 años en América Latina ha sido como, digamos, estoy exagerando el símil, pero es como el faro de las políticas económicas y macroeconómicas para los otros países. Entonces, el tema de las AFPs que heredamos directamente, por ejemplo, en Perú, o otros temas que no son como intocables en cualquier candidato, en cualquier candidatura, podrían ser tocadas en esta nueva constitución. ¿Qué repercusión que también se podrían prever en este cambio de constitución podrían tener en las futuras elecciones o los futuros candidatos que veían a Chile como el modelo a seguir, ¿no? El niñito que se portaba súper bien en América Latina y que ahora... El alumno aplicado del curso. Exacto. ¿Qué pasa con el alumno aplicado del curso que tiene que ir a elecciones? ¿Cómo ve la cosa, señor Tapia? Bueno, es que el sentir, digamos, mayoritario, no solamente por la gente que se manifestó o que se ha manifestado hasta ahora en la calle,
es que el alumno parece que no era tan aplicado como pensábamos acá, que el alumno tenía varias materias pendientes, varios resabios antiguos, y en lo que sí ha habido coincidencia es que se necesita un cambio, se necesita, digamos, no necesariamente un cambio de modelo, y con esto me refiero a que el proceso constituyente en Chile no se imagina, digamos, como que sea un proceso como ocurrió en Bolivia o en Venezuela. No sé, eso no va a ser un proceso chavista de cambio de la Constitución y de la Asamblea Constituyente. Pero sí, esta nueva Constitución debiese ser una suerte de carta de navegación en la que los chilenos se puedan poner de acuerdo sobre cuáles van a ser las modificaciones que se van a hacer en esos, al menos en esos 3 temas importantes que son en mayoría en cuanto al reclamo: salud, educación y pensiones. ¿Cuál, digamos, va a ser la hoja de ruta en que Chile va a realizar una suerte de un nuevo pacto social para seguir de aquí en adelante? Pero un cambio de modelo no lo veo muy, digamos, muy posible, porque además hay que recordar que los constituyentes, en caso de ganar la opción a prueba, van a ser electos. Entonces, los constituyentes pueden ser representantes de todos los sectores. O sea, no necesariamente la cosa se divide en izquierda y derecha, por decirlo de alguna manera, digamos, fácil. Hay muchos otros sectores más de centros también que pueden elegir a sus constituyentes, y eso, digamos, va a ir a depender de cuánto apoyo logren esos constituyentes, que algunos van a ser independientes y otros van a ser elegidos por los propios partidos políticos. Ahora, pero ya se está debatiendo el tema de las AFPs y el retiro de los fondos en el Congreso, en el Parlamento, ustedes, en Chile. Sí, eso se discutió. Como decía, ese ha sido, digamos, uno de los grandes reclamos de parte importante de la sociedad chilena, de que se haga una reforma al sistema de pensiones, y no hace tanto el Congreso aprobó el retiro del 10% de los fondos. Esto quiere decir de que cada chileno o cada chilena podía retirar el 10% de sus fondos con un tope máximo, que son acá 4 millones de pesos, que vendrían siendo algo así como $8.000 por ahí. Y eso, digamos, reactivó de alguna manera la economía, que estaba muy golpeada por la pandemia. Muchos chilenos de a pie pudieron también pagar sus deudas, pudieron invertir en otras cosas, o simplemente ocupar ese dinero, digamos, para tapar los hoyos que les produjo en los meses encerrados por la cuarentena. Hay un proyecto ahora también para el retiro de otro 10% en diciembre, pero eso no se sabe bien todavía si están las condiciones para poder llevarlo a cabo, mientras el gobierno, digamos, está también dando los importantes pasos para una reforma mayor, digamos, al sistema. Claro, la pregunta podría ser si es que se va a acabar el sistema de AFPs tal como lo conocemos ahora. Claro, como se creó en Claro. Chile. No tengo dudas, digamos, no sé si se vaya a modificar radicalmente, pero sí, de aquí, digamos, al corto plazo, sí va a haber una reforma importante en materia de reforma a las pensiones, porque lo que pasa, como en otros países, es que muchos cotizan durante muchísimos años, 2, 3 décadas, y terminan recibiendo una pensión muy baja. Bueno, hay digamos, cosas que han cambiado en cuanto a la demografía, en cuanto a que la gente trabaja hasta mayor edad, o la gente también vive más años, y por eso también se hace necesario un cambio. Pero, como decía, un cambio radical al sistema de AFP, hay que ver qué pasa. Hasta el momento se ha podido retirar al 10%. Entiendo que en Perú es distinto. Bueno, aquí se ha retirado también, pero aquí se quiere retirar el 100%, pero eso está en el Congreso, o sea que en ese Congreso puede pasar todo. Otra de las cosas que podrían surgir hoy, digamos, ya con las cifras en sí, al final de la votación, es que normalmente con el voto voluntario siempre votaban las comunas más ricas, ¿no? Y votaban electores que no necesariamente estaban entre los 18 y 35 años.
y se espera que, a diferencia de otras votaciones, ese grupo etario de 18 y 35 años, en el cual nos encontramos nosotros, vote más esta vez, este domingo, y que voten comunas, digamos, de muchísimo más, más heterogéneo. ¿Se puede ver eso? O, bueno, digamos, ¿cómo explicarías ese Sí, cambio de darse, ¿no? sí, entiendo. Mira, lo que pasa es que esta elección es muy atípica, porque como decía antes, el único símil anterior es el plebiscito del 88, pero esta es primera vez, digamos, que tiene lugar una consulta donde la inscripción es automática y el voto es voluntario. Entonces no se sabe todavía cuántos chilenos o chilenas van a acudir a las urnas. Sí se sabe, por lo que se ha podido ver hasta esta hora, digamos, de la mañana en Perú o tarde acá en Santiago, es que está acudiendo bastante gente a votar porque hay largas filas de votación, largas filas en los centros de votación. Y ha sido, digamos, lo que tú mencionabas, Paola, es que como esta elección tiene una mística especial, o sea, como es una elección o una consulta que es un resultado inmediato de las movilizaciones del año pasado, muchos jóvenes sí se podrían ver entusiasmados en ir a votar, porque como no se está votando, digamos, por un político o alguien que quiera ocupar un cargo, sino que se está votando por un cambio más profundo, un cambio de constitución, nada menos, eso ha entusiasmado, digamos, a muchos a ir a votar, y en especial quienes se manifestaron el año pasado, en especial por ir a votar por la opción del apruebo. Ahora la pregunta es, ¿va a ir a votar toda la gente que se ha manifestado en la calle? Bueno, esa es una de las incógnitas y la lógica debería ser que sí, que fuesen. Pero como estamos también en pandemia, es además una elección atípica por el coronavirus, Sí. que claro, en Chile no estamos en el pic de casos ni nada, y la gente, digamos, ya perdió un poco el miedo a salir, hay muchas ciudades y muchas localidades que ya están en fase de apertura. La gente, al parecer hasta ahora, no se está quedando en la casa por miedo a contagiarse de coronavirus, porque además las autoridades dispusieron de que las personas que están positivos, o sea, que tienen coronavirus, no pueden ir a votar o no deben ir a votar. Entonces, volviendo a tu pregunta original, Paola, sí debiesen, digamos, en esta elección podría terminar marcada por un alto número, digamos, de votantes nuevos o votantes más jóvenes, entre 18 y 30 años o un poco más, que no necesariamente acudieron a las otras elecciones. Recordemos que en la última elección en Chile, la presidencial, votó el 49% del padrón electoral, la mitad. En una elección sin pandemia, me atrevería a decir de que en esta podría ser mucho más, pero como estamos en pandemias, también al final del día, imagino que muchos y muchas también lo han pensado dos veces en ir a votar o no. Ahora, los casos activos, por ejemplo, de personas con coronavirus son más o menos 13.000, que es muy poco. Bueno, acá también las cifras oficiales dicen que está bajando, pero lo que se teme es una segunda ola. Bueno, es la segunda ola que está viviendo, digamos, Europa en Europa y en general, claro, pero acá al menos se temía de un rebrote después de las celebraciones de fiestas patrias, que fueron el 18 y 19 de septiembre, en que se permitió de alguna manera que las familias se reunieran, pero finalmente no hubo ningún tipo de aumento de contagios después de esa fecha. Entonces, la lógica indicaría de que si es que las personas van hoy a votar con todos los resguardos del caso con mascarilla, no debiese, digamos, haber ningún tipo de rebrote. Y entre los que votan por rechazar, no es rechazar, por aprobar que se cambie la Constitución y que se redacte una nueva, apruebo es decirle Sí. no a la Constitución de Pinochet, ¿no? Sí. Eso, Sí. ya, ok. Entre los que votan apruebo, ¿está dividido entre izquierda o derecha esta votación? Porque veo que Joaquín Lavín de derecha está votando en contra de la Constitución de Pinochet. Sí, mira, lo que pasa que del tema de que hoy día se vota por enterrar o no la Constitución de Pinochet es más bien un titular que sirve para los medios fuera de Chile. Okay. En general no se ha hecho
necesariamente campaña acá por el apruebo, recordando la figura de Pinochet. Okay. Supongo que es por, bueno, más allá de una estrategia electoral, ya acá en Chile, así como ustedes con Fujimori en su momento, nosotros ya estamos cansados de hablar de Pinochet. Entonces, más bien la campaña del apruebo ha estado centrada por cambiar la Constitución. Y en cambio la campaña del rechazo ha estado por, obviamente, no cambiar la Constitución, y se ha intentado, digamos, adosar de quienes votan apruebo también están aprobando, entre comillas, la violencia, cosa que no es así. En cuanto al arco iris de distintas corrientes ideológicas, podríamos decir que la gente que está votando por el apruebo es mayoritariamente de izquierda, centro-izquierda y centro. Sin embargo, también hay de derecha como Renovación Nacional, que forma parte del gobierno de Piñera, que está dividido, es un partido que está dividido. Muchos de sus dirigentes han llamado a votar apruebo, mientras que otros han llamado a votar rechazo. Y también pasa en la UDI, que es el partido más de derecha que hay acá en Chile, que también forma parte del gobierno, cuyo precandidato presidencial como Joaquín Lavín se ha desmarcado, digamos, del rechazo, y él también ha llamado a votar apruebo. Es decir, el apruebo convoca a distintas corrientes de prácticamente todos los partidos políticos en Chile. Es decir, se podría decir que por el apruebo vota tanto gente de izquierda como gente de derecha. Esto a diferencia del rechazo, en que el rechazo convoca más a gente de derecha, y no me imagino que gente de centro-izquierda vote rechazo. Muy, muy poco probable. No creo que sea así. Eso es más o menos, digamos, el panorama en cuanto a las divisiones estas que solemos hacer entre izquierda y derecha. No, además en las campañas, como decías tú, sí se ha notado que no aparece Pinochet, pero hacia afuera, no. Hacia afuera sí, o sea, hacia afuera, digamos, toda la narrativa, las editoriales hablan de Pinochet, y adentro no. Qué fenómeno tan, bueno, sí, diferente, total, ¿no? Sí, claro, o sea, acá el llamado de la campaña o de la gente que está por el apruebo no ha sido como acuda a votar para enterrar definitivamente la constitución de Pinochet. Ha sido más propositivo, ha sido distinto. En el fondo es como aprobemos, eso es lo que han dicho, aprobemos o que se apruebe una constitución para construir otro Chile, para construir un mejor futuro, para ponernos de acuerdo de alguna manera, hacer un nuevo contrato social y ver qué queremos, digamos, de aquí para adelante, respetando todas las opciones. Entonces, por eso la figura, al menos acá, de Pinochet ha sido un poco dejada de lado en ese sentido. Se ha construido una épica, si lo queremos llamar así, más propositiva, de parte, digamos, de quienes apoyan la opción del apruebo. ¿Y qué impacto puede tener este plebiscito en el presidente Piñera? Bueno, el presidente Piñera, muy golpeado, digamos, por el estallido social, por, digamos, la pandemia también, y por la situación económica que no es de las mejores en estos momentos, no ha hecho ningún tipo de llamado ni a votar por el apruebo ni a votar por el rechazo. Se podría pensar de que por todas las declaraciones que ha hecho y lo que dijo hoy día, de que la mayoría o la gran mayoría de los chilenos está por una opción de cambio y por una opción de mejorar la Constitución, se decanta finalmente por la opción apruebo, claro. Pero el gobierno tiene bastante que perder hoy, en el sentido de que también esto podría ser visto como una suerte de plebiscito a su gestión, o más bien que muchos que no están de acuerdo con la política que ha llevado Piñera ahora, eso los motive para ir a votar y voten apruebo. Pero también, ojo, que muchas personas del rechazo manifiestan su opción de que ellos están votando rechazo porque, según ellos, el gobierno de Piñera ha cedido en todo lo que ha querido la oposición. Entonces, también se da esa particularidad, algo muy especial, digamos.
Pero por lo mismo el gobierno, como decimos acá, no se ha querido quemar con ninguna de las opciones, y aunque está claro que en su gabinete hay quienes apoyan la opción del apruebo y hay quienes apoyan la opción del rechazo también. ¿Oh? Sí, y además me parece que también el nombre estallido social fue, digamos, el motivo en el cual empieza el estallido social podría haber sido cualquier otro motivo, que había como una olla a presión, ¿no? En un país donde había muchísimas más diferencias, donde un ministro descubre que había hacinamiento social, ¿no? En el época de la pandemia, o sea, como que se empolló muchísimas diferencias que podrían haber surgido de cualquier lado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más muestra esta votación, que claro, que lo que tú decías, el Chile de Pinochet, etcétera, ¿no? Es mucho más... Bueno, es que nadie en verdad vio venir o sea, a ver, estábamos en una suerte de burbuja en que había muchos temas pendientes y que la mayor parte de la sociedad no tiene los privilegios que sí tiene la élite, por decirlo de alguna manera, y esto se venía incubando desde hace muchos años, pero el estallido como tal, por un lado, muy masivo a mitad de octubre, pero por otro lado también muy violento, y esa violencia, digamos, obviamente es condenable, no se lo esperaba el gobierno ni nadie en verdad. O sea, que salieran, digamos, 1,5 millones o más de personas en una de las manifestaciones más grandes que hemos tenido acá en Chile, pues no solamente fue en Santiago, sino en otros puntos del país también, presionó obviamente a las autoridades para encauzar algún tipo de cambio, y por eso se encauzó en este caso este plebiscito para cambiar la Constitución, o sea, como diciendo partamos por esto. Pero lo interesante y lo importante va a ser ver de cómo se va articulando este proceso constituyente y quiénes finalmente van a estar incluidos en esta asamblea que redacte la Constitución. Y eso no va a ser fácil. Y tampoco va a ser fácil porque, como decíamos al comienzo de esta conversación, va a coincidir con la campaña presidencial, que comienza ya, o sea, a fines del próximo año hay elecciones. Entonces, ahí se va a dar la madre de todas las batallas, porque básicamente el apruebo se da por descontado que gane hoy en Chile, a menos que se produzca una cosa rarísima. Lo importante va a ser el margen, más que la votación por la apruebo en sí. Sí, el margen, y también hay que estar atentos al margen entre lo que es la convención mixta o la convención constituyente. ¿Y la convención constituyente no va a ser necesariamente entonces paritaria, mitad hombres, mitad mujeres? Es que eso todavía no está en la mesa, lo que tú mencionas, Josefina, pero no hay nada decidido aún. Tampoco está decidido, por ejemplo, los cupos que se le van a dar a los pueblos originarios. Entonces yo me imagino que ya una vez que pase la elección de hoy, todos esos temas se van a ir decantando. Pero sin duda, digamos, de que esto, lo de hoy, que es histórico en Chile, también descomprime de alguna manera el estallido social de octubre. Sin este plebiscito, no sé cómo habría terminado, digamos, el año pasado, si es que lo hubiésemos terminado. Claro, ¿no? Y con una crisis agudizada por la pandemia, además ahora, crisis económica y social. Claro, una crisis agudizada por la pandemia y también, digamos, como por la propia pandemia no se recomienda o no se han podido concretar manifestaciones muy grandes, también esto puede ser como un catalizador de que finalmente las personas se animen y salgan a votar, a mostrar su preferencia vía, digamos, una elección, que es lo que corresponde a cualquier democracia, que se preside tal. Y que es lo que tienes que hacer tú en unos momentos, creo, salir a votar. Después de este despacho me voy inmediatamente sí, a la escuela donde me toca votar. Cerrar, Alejandro, que tú eres, digamos, estás en área de mundo, que siempre estás acostumbrado a hablar de América Latina, digamos, de poner un microscopio en todos los países de América Latina, y ahora te toca hablar de tu país, que no es normalmente lo que haces, ¿no? En el diario. Así es. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar como, ¿no?, en el otro lado? No, mira, es un proceso que los chilenos nos hemos tomado bastante en serio, y que hay una épica, digamos, de que un cambio constitucional
es importante para resolver, en definitiva, o como para comenzar a conversar sobre qué país queremos construir a partir de ahora. Y en ese sentido, a uno lo llaman y tiene muchos testimonios de gente que ha ido a votar y que ha estado muy emocionada, digamos, por poder votar, no solamente, digamos, porque esto puede tener un paralelo a lo que pasó en el 88, en otra situación, en otro país, digamos, con otro tipo de gobierno. Pero sí son este tipo de consultas las que se valoran, o las que la gran mayoría de la población valora, una consulta ciudadana, que se le está preguntando si es que quieren cambiar o no la Constitución, que es la hoja de ruta de cualquier país. Entonces eso ha tenido una cierta épica que, como tú preguntabas, Paola, podría entusiasmar, obviamente, a gente que no necesariamente vota normalmente en las elecciones a alcaldes o los diputados o de presidentes, pero que en esta ocasión sí podría votar. La gran incógnita nuevamente es si es que cuánto va a influir el coronavirus, el invitado inesperado de este plebiscito. Sí. Pero sí la verdad de que en el contexto de América Latina y para Sudamérica especialmente es un proceso muy importante, es un proceso que también podría tener consecuencias para otros países que suelen observar, como tú decías antes, no sé si como un faro o como otro tipo de manifestación, pero sí, digamos, es importante porque finalmente también es un ejemplo de que si es que tanto la oposición como el gobierno en curso, además de la ciudadanía, se ponen de acuerdo en algo, ese algo se puede concretar, y ese algo es lo que estamos haciendo hoy, que es ir a votar por un cambio de la Constitución. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por la entrevista. Vaya usted No, muchas a gracias a ustedes. y saludos a la familia. Y con el lapicero, que no es, en Chile el lapicero es lápiz, ¿no? ¿Esto? Sí, lápiz, sí. Lápiz, el lapicero. Bueno, acá estamos. Un abrazo, querido. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina y Paola, que tengan un buen domingo. Un gusto. Gracias, Alejandro, también para ti. Chao. 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 Ahora regresamos a nuestro país con Valerie Paz Soldán, ella es